Shalom, amados. Parashá número 22, Vayajer, que significa e hizo que se reuniera. Está comprendida por Éxodo desde capítulo 35, versículo 1 a capítulo 38, versículo 20, y por la Haftará, Primera de Reyes, capítulo 7, versículos 40 al 50. Éxodo 35, versículo 1 dice: Y cuando Moisés hubo convocado a toda la congregación de los hijos de Israel, les dijo: Tales son las cosas que el Señor os ha mandado hacer. Si no hubiera sido por la mezcla que se asoció con Israel, los israelitas no hubieran sido castigados por el pecado del becerro de oro. Pues observen que aquí está escrito primero: me traigan una ofrenda de cada hombre cuyo corazón lo mueva a la liberalidad. Éxodo 25:2. Es decir, de todo el cuerpo del pueblo, incluyendo la multitud mezclada, como el santo bendito sea, deseaba tener en la gloria del tabernáculo la cooperación de todas las secciones del pueblo, de la categoría cerebro y de la categoría cáscara. Todos fueron encargados de la realización de la obra, pero subsiguientemente las secciones se separaron y cada una según su propia afinidad, y así la multitud mezclada hizo el becerro de oro y desvió a muchos que luego murieron, y así trajeron sobre Israel muerte y matanza. El santo bendito sea dijo entonces: en adelante la obra del tabernáculo será realizada solamente del lado de Israel. Inmediatamente Moisés reunió toda la congregación de los hijos de Israel. Tomen de entre ustedes una ofrenda para el Señor. Éxodo 35, versículos 1 al 5. De entre ustedes, enfáticamente, pero no de cada hombre cuyo corazón lo inclina a la liberalidad, como en la orden anterior. Además, como no se menciona lugar de la asamblea, las palabras "y Moisés reunió" significan que, como la multitud mezclada estaba entreverada entre los israelitas, Moisés consideró necesario reunir a estos últimos en un lado, de modo de segregarlos de los primeros. Más sobre Éxodo 35:1. Y Moisés reunió. Rabbi Abba citó en conexión con este versículo: reúne el pueblo, los hombres y las mujeres y los pequeños. Deuteronomio 31:12. Dijo: justamente como allí la reunión comprendió a todo Israel, así Moisés aquí reunió a todo Israel, es decir, los 600,000 hombres. Rabí Eleazar expuso nuestro texto en relación a Israel en el tiempo cuando Moisés descendió del monte Sinaí, respecto de lo cual está escrito: y cuando Moisés descendió, oyó la voz del pueblo que gritaba, y dijo a Moisés: hay en el campamento gritos de guerra. Éxodo 32:17. ¿Es posible que Josué lo oyera, que no lo oyera Moisés? La verdad es que Moisés ya sabía lo que había ocurrido, mientras que Josué solo ahora llegó a saberlo. Y la palabra vereó, cuando gritaron, puede leerse verá, es decir, en mal, como que ese tumulto procedía del otro lado, que es sinónimo del mal, porque Josué, que comparado con Moisés era emblemático de la luna, captó el sonido que procedía del otro lado, que es sinónimo del mal. Porque Josué, que comparado con Moisés era emblemático de la luna, captó el sonido que procedía del lado malo. E inmediatamente dijo Moisés: hay un ruido de guerra en el campamento. En ese momento las dos primeras tablas de piedra se volvieron demasiado pesadas para las manos de Moisés, como ya se dijo en otra parte, y cayeron de ellas y se rompieron. La razón de ello fue que las letras de las tablas de piedra se volaron. Observen esto: al giro de las 4 estaciones del año surge en los 4 rincones del mundo un sonido a través del cual el lado siniestro es incitado, interponiéndose entre un sonido y otro y al mismo tiempo oscureciendo la luz
que fluye de lo alto. Debido a que la voz de arriba no se encuentra con la de abajo, el lado izquierdo es levantado y se vuelve capaz de insinuarse entre los dos. Este sonido que se interpone es el sonido o ruido de guerra, el ruido de las fuerzas malas, y este es el sentido de la palabra verá, en mal. Por esta razón solamente Josué oyó ese ruido y no Moisés, porque ese ruido procedía del poder malo que menoscababa la luz de la luna. Y de ahí que Josué, que era la réplica de la luna, percibió ese ruido, mientras que Moisés, que era la réplica del sol, no lo percibió. La luz de todo Israel fue a la vez oscurecida por razón del mal, poder que se apoderó de él. Pero inmediatamente el santo bendito sea, perdonó a los israelitas sus pecados. Éxodo 35:1. De esto seguimos aprendiendo. Y Moisés reunió a toda la congregación de los hijos de Israel y les dijo, estas son las palabras. Rabí Simeón dijo, Eleazar, hijo mío, tú y los compañeros deben esconderse en los próximos 3 días y no salir de las puertas, pues el ángel de la muerte está ahora en la ciudad con permiso de causar daño. Una vez que tal permiso les es dado, él puede poner su mano sobre cualquiera a quien ve, porque cuando ve a cualquier hombre, asciende lo alto, trae una orden contra él, hace un registro de sus pecados y reclama juicio del santo bendito sea, y no se da descanso hasta que obtiene sentencia contra ese hombre, después de lo cual, habiendo recibido la debida autorización, procede a quitarle su vida. Rabí Simeón dijo a continuación, les juro que la mayoría de la gente no muere antes de tiempo, sino solamente aquellos que no saben cómo cuidarse. Pues al tiempo que un cadáver es sacado de la casa al lugar de la sepultura, el ángel de la muerte ronda tras las moradas de las mujeres. ¿Por qué de las mujeres? Porque esa fue su costumbre desde el tiempo que sedujo a Eva, por quien trajo muerte sobre el mundo. De ahí que cuando toma la vida de un hombre y los varones acompañan al cuerpo muerto, él se mezcla entre las mujeres y entonces tiene el poder de tomar la vida de los hijos de los hombres. En el camino mira los rostros de los que caen bajo su vista, desde el momento en que llevan el cadáver de la casa al lugar de sepultura, hasta que regresan a sus hogares. Esa cuenta de ellos que trae muerte a destiempo a mucha gente. Acerca de eso está escrito, pero hay quien perece sin justicia, porque el ángel de la muerte asciende y trae acusaciones y recuenta los pecados del hombre ante el santo, bendito sea, de modo que el hombre es traído a juicio por esos pecados y es sacado del mundo antes de su tiempo. ¿Cuál es el remedio contra esto? Cuando el cuerpo muerto es llevado al lugar de sepultura, un hombre no ha de dirigir su rostro en otra dirección y dejar las mujeres detrás de él. Si estas últimas pasan al frente, ha de girar de manera de no estar ante ellas. De manera similar, cuando vuelven del lugar del entierro, no ha de volver por el camino donde estén paradas las mujeres y no ha de mirarlas del todo, sino que ha de tomar otro camino, porque los hombres no conocen esto y no lo observan. La mayoría de la gente es traída a juicio y sacada antes de tiempo. Rabí Eleazar dijo, si es así, mejor sería para todo hombre el no seguir a los muertos a su lugar de descanso. Su padre le dijo, no es así, pues quien se cuida en la manera escrita merece largura de días, y más aún del mundo por venir. Observen que no fue sin causa que los antiguos ordenaron el sonar de la trompeta en el tiempo cuando el cadáver es retirado de la casa para ser llevado al lugar del entierro. Esto no se instituyó meramente para honor del muerto. Su propósito es más bien proteger a los vivientes contra el ángel de la muerte, de modo que no sea capaz de obtener contra ellos pronunciamiento desde lo alto y como una advertencia de que nos cuidemos contra él.
Rabí Simeón discurrió entonces sobre el versículo. De ahí que cuando toma la vida de un hombre y los varones acompañan al cuerpo muerto, él se mezcla entre las mujeres y entonces tiene el poder de tomar la vida de los hijos de los hombres. En el camino mira los rostros de los que caen bajo su vista. Desde el momento en que llevan el cadáver de la casa al lugar de sepultura hasta que regresan a sus hogares. Esa cuenta de ellos que trae muerte a destiempo a mucha gente. Acerca de eso está escrito. Pero hay quien perece sin justicia. Proverbios 13:23. Porque el ángel de la muerte asciende y trae acusaciones y recuenta los pecados del hombre ante el santo bendito sea. De modo que el hombre es traído a juicio por esos pecados y es sacado del mundo antes de su tiempo. ¿Cuál es el remedio contra esto? Cuando el cuerpo muerto es llevado al lugar de la sepultura, un hombre no ha de dirigir su rostro en otra dirección y dejar las mujeres detrás de él. Si estas últimas pasan al frente, ha de girar de manera de no estar ante ellas. De manera similar, cuando vuelven del lugar del entierro, no ha de volver por el camino donde estén paradas las mujeres y no ha de mirarlas del todo, sino que ha de tomar otro camino, porque los hombres no conocen esto y no lo observan. La mayoría de la gente es traída a juicio y sacada antes de su tiempo. Rabí Eleazar dijo, si es así, mejor sería para todo hombre el no seguir a los muertos a su lugar de descanso. Su padre le dijo, no es así, pues quien se cuida en la manera escrita merece la largura de días, y más aún del mundo por venir. Observen que no fue sin causa que los antiguos ordenaron el sonar de la trompeta en el tiempo cuando el cadáver es retirado de la casa para ser llevado al lugar del entierro. Esto no se instituyó meramente para honor del muerto. Su propósito es más bien proteger a los vivientes contra el ángel de la muerte, de modo que no sea capaz de obtener contra ellos pronunciamiento desde lo alto y como una advertencia de que nos cuidemos contra él. Rabí Simeón discurrió entonces sobre el versículo. Asimismo, cuando salgan a campaña en su tierra contra el adversario que les oprime, hagan tocar alarma con las trompetas. Números 10:9. Dijo, se ha explicado que el adversario se refiere al ángel de la muerte que oprime continuamente y toma las vidas de los hijos de los hombres y se afana por matar a otros. ¿Cuál es el remedio contra él? Harás entonces tocar alarma con las trompetas, porque si en el día del año nuevo, el día del juicio en la corte celestial, cuando el ángel de la muerte desciende aquí abajo para espiar los actos de los hombres y vuelve a ascender para acusarlos, en ese tiempo los israelitas, sabiendo que el ángel de la muerte desciende a la tierra y luego asciende con el objeto de acusaros, se le anticipan sonando la trompeta de modo de confundirlo y de protegerse ellos contra él. ¿Cuánto más es esto necesario cuando el ángel de la muerte ejecuta aquí abajo juicio y toma la vida de los hombres? Y cuánto más todavía cuando la gente va y vuelve del lugar de sepultura. Pues cuando las mujeres caminan en la procesión fúnebre, el ángel de la muerte desciende y se coloca entre ellas. Así la escritura dice, sus pies bajan a la muerte. Proverbios 5:5. Es decir, a la región que se llama con el nombre de muerte. Es así que Eva trajo muerte al mundo. Que el misericordioso nos salve. Observen el versículo que dice, así también es el proceder de la mujer adúltera. Ella come y se limpia la boca y dice, ningún mal he hecho. Proverbios 30:20. Este versículo ya se explicó, pero podemos también interpretarlo de la manera siguiente. El proceder de la mujer adúltera alude al ángel de la muerte, el cual en verdad se llama por uno y por otro nombre. Ella come y se limpia la boca, es decir, consume el mundo por la conflagración que enciende y toma vidas de hombres antes de su tiempo. Y dice,
ningún mal he hecho, pues ha invocado juicio contra ellos y se los encontró culpables y así murieron de acuerdo con la justicia. En el tiempo cuando Israel hizo el becerro y todos los ejércitos murieron, el ángel de la muerte se mezcló entre las mujeres que había en el campamento de Israel. Tan pronto como Moisés supo de su presencia entre ellas, reunió a todos los varones por separado y por eso la escritura dice, y Moisés reunió toda la congregación de los hijos de Israel, es decir, los varones a los cuales juntó y puso a un lado. Pero el ángel de la muerte no dejó a las mujeres hasta que el tabernáculo fue erigido. Y aun cuando las mujeres traían sus ofrendas al tabernáculo, no los abandonaba hasta que Moisés, observando esto, avisaba a los varones a que no vinieran a acompañarlas a ellas y no las miraran al rostro, sino solamente sobre sus espaldas. Así la escritura dice, y ellos vinieron, es decir, los hombres. Éxodo 35, 22, donde la expresión y ellos vinieron en vez de y ellos trajeron indica que no vinieron junto con las mujeres, sino que las mantuvieron atrás, dado que el ángel de la muerte no partió de ellos hasta que estuvo erigido el tabernáculo. Observen que el ángel de la muerte no se encuentra entre mujeres si su número es menos de 7 o menos de 10. Es decir, si 7 están juntas, él se encuentra entre ellas e invoca juicio contra hombres, pero cuando hay no menos de 10, él hasta pide la pena de muerte. Y es su presencia entre las mujeres la que se insinúa en las palabras, y ellos vinieron, es decir, los hombres con las mujeres. Éxodo 35, 22. Todo ese día, entonces, los compañeros se pusieron en guardia y se dedicaron al estudio de la Torá. Sí. Y Moisés reunió toda la congregación de los hijos de Israel. Repitió de nuevo las instrucciones referentes a la confección del tabernáculo. Rabí ya dijo, todo es como ya se explicó. La confección efectiva del tabernáculo fue llevada a cabo por los israelitas solamente, sin la multitud mezclada, porque esa multitud hizo bajar el ángel de la muerte al mundo. Por eso tan pronto como Moisés lo observó, arrojó la multitud mezclada y reunió solamente a los israelitas. Esta es la significación de las palabras, y Moisés reunió. Aquí Rabí Simeón expuso el versículo. ¿Quién ha ascendido al cielo y ha descendido? ¿Quién ha recogido el viento en sus puños? ¿Quién ha atado las aguas en el vestido? ¿Quién ha hecho estables todos los términos de la tierra? ¿Cuál es su nombre y cuál es el nombre de su hijo, si tú lo sabes? Esto alude a Moisés, de quien está escrito. Y a Moisés le dijo, sube al Señor. Éxodo 24:1. Según otra interpretación, quien ascendió al cielo. Alude a Elías, de quien está escrito. Y Elías ascendió al cielo en un remolino. Segunda Reyes 2:11. Cabe preguntar, ¿cómo pudo Elías haber ascendido al cielo, dado que los cielos no pueden soportar de la materia de este mundo, ni siquiera tanto como una semilla de mostaza? Entonces, ¿cómo puede la escritura decir, y ascendió al cielo en un remolino? Pero ocurrió con Elías lo mismo que con Moisés. En relación a Moisés, primero está escrito, y el Señor bajó sobre el monte Sinaí. Éxodo 19:20. Y luego está escrito, y Moisés entró en el medio de la nube y ascendió al monte. Éxodo 24:18. Ahora, dado que el santo bendito sea estaba sobre el monte Sinaí, acerca de lo cual está escrito, y la apariencia de la gloria del Señor era como fuego que devora en la cumbre del monte. Éxodo 24:17. ¿Cómo pudo Moisés haber entrado a su presencia? La respuesta se encuentra en las palabras, y Moisés entró en medio de la nube y ascendió al monte. Esto muestra que Moisés se envolvió en la nube como en una vestimenta, y habiéndose así envuelto fue capaz de acercarse al fuego de la gloria del Señor. De manera análoga, Elías, de quien está escrito,
y Elías ascendió al cielo en un remolino. Entró en ese remolino y se envolvió en él como en una vestidura, y de esta manera ascendió a lo alto. En el libro de Adán, el primer hombre, se encuentra el siguiente recóndito pasaje que describe las generaciones de la humanidad. Cierto espíritu bajará un día a la tierra y se vestirá en un cuerpo terrenal y se llamará con el nombre de Elías. Y mientras se encuentre en ese cuerpo, él se dirigirá hacia arriba y despojándose de ese cuerpo, entrará en un remolino donde estará preparado para él otro y luminoso cuerpo, de modo que será como un ángel entre ángeles. Pero toda vez que baje a la tierra, volverá a revestirse en el cuerpo material que permanecerá en el mundo inferior. Y es en este cuerpo que se hará visible sobre la tierra, mientras que en lo alto aparecerá en el otro cuerpo. Este es el sentido recóndito de las palabras, quien ha ascendido al cielo y descendido. Fuera de Elías no hubo otro hombre cuyo espíritu hubiera ascendido al cielo y descendido luego. Según otra interpretación, quien ha ascendido al cielo es una alusión a Elías, mientras que y descendió alude a Jonás, a quien el pez hizo sumergirse en las más hondas profundidades del mar. Jonás solamente se hizo posible por Elías. Elías ascendió y Jonás descendió. Y el uno, lo mismo que el otro, pidió para sí el poder morir. Luego, ¿quién ha atado las aguas? Se refiere a Elías, el cual ató en un puñado todas las aguas del mundo, de modo que ni rocío ni lluvia bajará del cielo. En su vestidura alude luego a Elías, el cual sacudió con su manto para efectuar sus milagros. Quien ha reunido el viento, o rúa, que significa espíritu, en sus puños, es de nuevo una alusión a Elías, el cual restauró el espíritu de un hombre a su cuerpo. ¿Quién ha establecido todos los confines de la tierra? Alude igualmente a Elías, el cual, después de haber contenido las aguas y conjurado a los cielos a no dejar caer lluvia, por medio de su plegaria, restauró vida al mundo, después devolviendo la lluvia que produjo abundante alimento para todos. ¿Cuál es su nombre? Se refiere a Elías. ¿Y cuál es el nombre de su hijo? Se refiere de nuevo a Elías. Su nombre se refiere a Elías cuando ascendió a lo alto, y el nombre de su hijo se refiere a Elías cuando desciende a la tierra y se convierte en mensajero para realizar milagros. Entonces lleva el mismo nombre de Elías. Según otra exposición, quien ha ascendido al cielo se refiere al santo bendito sea, alusión que se halla contenida en la palabra mí. ¿Quién? Como ya se explicó en otra parte. Aquí, en este pasaje, está contenido el misterio de la carroza divina, que consiste de las 4 direcciones del mundo, que son los 4 elementos primordiales, todos los cuales dependen de la región superior que se llama mí. ¿Quién? Como ya se dijo. Observen lo siguiente. Cuando llega la hora en la que le place al santo bendito sea unificar la carroza superior, combinar la carroza superior con la carroza inferior, sale una voz de esa región superior divina que se llama cielo para reunir todos los santos abajo y todos los jefes santos y todas las legiones superiores, de modo que juntos estén preparados. Así la escritura dice, y Moisés reunió, siendo Moisés una alusión al cielo, mientras que las palabras, toda la congregación de los hijos de Israel, aluden a las 12 santas legiones superiores. Las palabras siguientes, y les dijo, esta es la cosa. Tomad de entre todos ustedes una ofrenda al Señor. Significa prepárense, todos ustedes, para tomar y llevar sobre ustedes la gloria del trono divino, de modo de elevarlo a las alturas divinas. Designen de entre todos ustedes a los glorificados jefes superiores que elevarán esa ofrenda que contiene el misterio del trono divino para traer una unión con los patriarcas. Pues la matrona, es decir, la Chejiná, no puede venir a su esposo
excepto si las jóvenes doncellas siguen en su tren hasta que ella es traída a él. Como se dice, las vírgenes en pos de ella, compañeras suyas, serán traídas aquí. Salmos 45:15. Es decir, que ella puede juntarse con su esposo. Las siguientes palabras, todo aquel que es de corazón noble, son una alusión a las 4 legiones superiores que contienen en sí todas las otras legiones. Son las que salen y se adelantan con los exaltados patriarcas llamados nobles, como en el pasaje que los nobles del pueblo ahondaron. Números 21:18, que indica los patriarcas. El versículo continúa, que lo traiga, la expresión en singular, donde se podría esperar un plural, indica la fusión de todos ellos en una unidad. Las palabras siguientes, la ofrenda del Señor, contiene la partícula acusativa, el que indica la inclusión de todas las otras legiones superiores que hubieran de integrarse en una unidad. Su número es 12, simbolizado por oro y plata y bronce, y azul y púrpura, y escarlata y lienzo fino, y pelo de cabra, y pieles de carnero teñidas de rojo, y pieles de focas y madera de acacia, y aceite para la luz, y especias para el aceite de unción, y pasa el incienso suave. Estas son las 12 legiones superiores, comprendidas bajo las 4 hayot sagradas mencionadas antes. Todas estas ascienden hacia el trono divino, de modo de llevarla a lo alto y que ella pueda juntarse con su esposo y que él pueda estar con ella en gloria excelente. El Rey Altísimo se sienta entonces en el trono divino en unión perfecta con su esposa, y así el júbilo se difunde por el universo. Observen que la Escritura menciona aquí el oro antes que la plata, y la razón de ello es que tal es la escala de los valores aquí abajo, pero cuando enumera según la escala de los valores en la carroza celestial, la Escritura comienza de la derecha y continúa a la izquierda. Así encontramos escrito, mía es la plata y mío es el oro. Ageo 2:8. Primero la plata y luego el oro, pero allí abajo la izquierda viene primero y luego la derecha, como está escrito, oro y plata y bronce. Y ahora la frase, todo el de corazón noble, como ya se dijo, comprende las 4 regiones que juntas se llaman de corazón noble. La ofrenda del holocausto al Señor indica el trono divino, llamado así porque lo levantan y lo hacen ascender a lo alto, es decir, del mundo de la Bería al mundo de Asilut. Y por esta razón Ezequiel, en su visión de las hayot ascendientes, dejó de ver lo que ellas estaban elevando consigo, pues era la matrona que se elevaba para juntarse con el Rey Altísimo en gloria oculta y suprema, y que cada uno de corazón sabio de entre ustedes venga y haga todo lo que el Señor ha ordenado. Esta es una alusión a las fuentes que alimentan el mundo y que han de venir y traer del tesoro de vida, cumpliendo los mandamientos del Santo para beneficio del mundo. Éxodo 35:3 dice, tomen de entre ustedes una ofrenda para el Señor. Rabí Judá discurrió sobre el versículo, ¿no lo es el partir tu pan al hambriento? Isaías 58:7. Dijo, feliz es la suerte de aquel a quien toca encontrarse con un hombre pobre, pues el hombre pobre es un presente que Dios le ha enviado. Feliz es la parte de todo aquel que recibe este presente con rostro benigno. Ve ahora, todo aquel que se compadece de un hombre pobre y alivia su alma, el santo se lo computa para él como si hubiera creado su alma. Por eso, en virtud de que Abraham se compadeció de todos los hombres, Dios se lo computó como si los hubiera creado, según está escrito, y las almas que ellos han hecho en él lloran.
Génesis 12:5. El término paros, partir, también tiene la significación de extender. Corresponde al anfitrión tender en atención al hombre pobre en mantel para el pan y otro alimento ofrecido. Además, el término paros, en su significación de partir, enseña que es cosa apropiada cortar en rodajas el pan para el pobre, de modo que no se sienta avergonzado y que no haya restricción. Tu pan, dice la Escritura, tú, enfáticamente, tu propiedad, pero no obtenida por robo o violencia o hurto, porque en este caso, muy lejos de ser una fuente de mérito, será un recordatorio desdichado él de sus pecados. Análogamente, en nuestro texto se dice, tomen de entre ustedes una ofrenda, de entre ustedes enfáticamente, pero no de lo que se ha obtenido por violencia, hurto o robo. Éxodo 35:5 dice, tomen de entre ustedes una ofrenda para el Señor, que todo aquel que es de corazón dispuesto lo traiga. Dijo, observen que cuando un hombre quiere servir a su amo, su deseo se genera primero en el corazón, que es la base y el principio activo de todo el cuerpo. De allí el deseo se difunde por todos los miembros del cuerpo, de modo que el deseo del resto de los miembros del cuerpo y el deseo del corazón se unen en un todo y atraen hacia sí el resplandor de la Shejiná para que resida con ellos. Así un hombre se vuelve una porción del Santo bendito sea. La Escritura dice, tomen de entre ustedes, o en otras palabras, tomen de ustedes propios, yo y convertidos en ofrenda y en porción para el Señor. Y para que nadie dijera que esto no está al alcance del hombre, observe que la sentencia dice, todo aquel que es de un corazón dispuesto, que traiga la ofrenda del Señor. Seguramente de este modo, todo el que tiene un corazón voluntarioso puede atraer así la Shejiná, puede traerla de lo alto, puede hacer que desde la región superior se acerque a recibir en él. Y cuando ella viene para recibir con él, cuántas bendiciones y cuánta riqueza trae ella consigo. Así la Escritura dice oro y plata y bronce, de modo que nada le falte de todas las riquezas del mundo. Rabí Abba concluyó, esto es para el resto de la humanidad, pero ustedes, santos exaltados, tomen de entre ustedes una ofrenda para el Señor, pues la Shejiná ya está entre ustedes y deben elevarla a lo alto. Rabí Hillá dijo, el que ha comenzado a tomar una ofrenda, que continúe en la obra. Se ha afirmado que al abandonar este mundo, un hombre ha de soportar 7 pruebas. La primera es el juicio del cielo cuando el espíritu deja el cuerpo. La segunda es cuando sus acciones y expresiones marchan al frente de él y hacen a su respecto proclamación. La tercera es cuando es colocado en la tumba. La cuarta es la prueba de la tumba misma. La quinta consiste en su ser consumido por los gusanos. La sexta es el sufrimiento soportado en la Gehenna. La séptima prueba es que su espíritu es condenado a merodear de un lugar a otro en el mundo y no es capaz de encontrar un lugar de descanso hasta que sus tareas asignadas se hubieran completado. De ahí que cuadra que el hombre revise continuamente sus acciones y se arrepienta ante su amo. Cuando David reflexionó sobre estas pruebas que un hombre ha de soportar, apresuradamente exclamó, bendice, oh alma mía, al Señor, y todas mis entrañas bendigan su santo nombre. Salmo 103:1. ¿Cómo es decir, bendice al Señor, oh alma mía, antes de que abandones el mundo, mientras aún habitas el cuerpo, y todas mis entrañas, todos los miembros del cuerpo que están unidos con el Espíritu, mientras esta unión aún subsiste, se apresuran a bendecir su santo nombre, antes de que venga el tiempo cuando no serás capaz de bendecir o de arrepentimiento. Por eso David vuelve a repetir, bendecid al Señor,
todas sus obras en todos los lugares de su señorío. Bendice, oh alma mía, al Señor. Isaías 103, 22. Rabí Abba terminó y los compañeros se acercaron y besaron su cabeza. Rabí Hillel comenzó un discurso sobre el texto. Tomen de entre ustedes una ofrenda para el Señor, dijo. Cuando Dios creó el mundo, lo hizo con no otro propósito que el de que Israel pudiese venir un día y recibir la Torá. Fue por medio de la Torá que el mundo fue creado, y es sobre la Torá que el mundo está establecido. Así la Escritura dice, si no ha de subsistir un pacto con el día y con la noche, y si yo no he establecido las leyes de los cielos y de la tierra. Jeremías 33, 25. La Torá es largura de vida de este mundo y en el mundo por venir. Y quien trabaja en la Torá trabaja en el palacio del Santo. Bendito sea, puesto que el templo superior del Santo es la Torá misma. Y cuando un hombre trabaja en la Torá, allí el Santo bendito sea permanece y escucha su voz, como está escrito. Y el Señor escuchó y oyó, y fue escrito ante él un libro de recordación para aquellos que temieron al Señor y que pensaron sobre su muerte. Malaquías 3:16. Y ese hombre escapa a 3 pruebas: la prueba de este mundo, la prueba del ángel de la muerte, que no tiene poder sobre él, y la prueba de la Gehenna, que es el libro de recordación. Es una alusión al libro duplicado que está a la vez arriba y abajo. El término recordación es una designación de la región del pacto sagrado y concentra y reúne en sí el todo de la energía vital superior. De ahí que el libro de recordación significa que los 2 grados aún son uno, Malhut y Yesod. Este es el misterio subyacente en el nombre Yud Hei Vav Hei, del cual el nombre es uno, y Yud Hei Vav Hei es uno, aunque los 2 son uno solamente. Pues hay nombre y nombre. Hay el nombre en lo alto, Jomá, que es el signo de lo desconocido, de lo que está por encima y fuera de todo conocimiento. Es el punto superior. Y hay el nombre abajo, que es expresivo del punto central aquí abajo. Así la Escritura dice, de un confín del cielo al otro. Deuteronomio 4:32. Esto es, desde el punto superior que concentra en sí toda la superior energía vital, hasta el confín inferior del cielo, que lleva el nombre punto central inferior, es decir, Malhut. Este punto es idéntico con el libro y estando en el centro une en sí todas las direcciones del mundo. 6 direcciones se unen en el libro superior que está arriba y sobre ellas, y 6 direcciones se unen en el libro inferior que está arriba y encima de ellas, y los 2, el libro superior y el libro inferior, constituyen juntos la ley, la Torá. La una, la ley escrita, se halla no manifiesta y solo será revelada en el mundo por venir, y la otra es la ley oral. Observen también que cada día sale una proclamación diciendo, oh ustedes pueblo, esto depende de su propio esfuerzo. Y este es el sentido de las palabras, tomen de entre ustedes una ofrenda para el Señor, no como una carga, sino todo aquel que es de corazón voluntarioso, deje que traiga a ella, es decir, la Shejina. De esto aprendemos que la plegaria ofrecida con devoción, concentrada por un hombre que teme a su amo, produce grandes efectos en lo alto, como ya se dijo en otra parte. Rabí Isaac comenzó luego un discurso sobre el texto de Éxodo 35:1, que dice, y Moisés reunió toda la congregación de los hijos de Israel. Dijo, el objeto de esta reunión fue darles de nuevo la ley del Shabbat, porque la anterior promulgación del Shabbat previa a que los israelitas hicieran el becerro de oro no era observada por la multitud mezclada. Cuando oyeron las palabras entre mí
y los hijos de Israel, Éxodo 31:17, dijeron en actitud de protesta: ¿entonces hemos de ser excluidos de esto? Inmediatamente el pueblo se reunió junto a Aarón, Éxodo 22:1, y muchos fueron los que lo siguieron. Entonces, después de que los culpables fueron muertos, Moisés reunió a los hijos de Israel separadamente y les dio de nuevo el Shabbat, diciendo: 6 días se hará trabajo. No encenderán fuego en sus habitaciones en el día de Shabbat. Aquí está involucrado el misterio del Shabbat, el supremo misterio que solo es revelado a los versados en la sabiduría suprema. En el 6º día, cuando llega la hora de la noche, aparece en el norte una estrella brillante acompañada de otras 70 estrellas. Esa estrella golpea a las otras, las absorbe en sí, de modo que una toma el lugar de 70. Entonces esa misma estrella se ensancha y se vuelve una masa de fuego que llamea a todos los lados. La masa flamígera se extiende entonces en torno de 1000 veces 1000 montañas, convirtiéndose en el proceso de un mero hilo. Después de esto, la masa de fuego arroja dentro de sí una variedad de colores. El primero es un color verde. Cuando este color aparece, la masa de fuego se levanta y se sumerge en medio del color verde, ocupando la parte interna de ella. Entonces, la masa de fuego de la estrella atrae hacia dentro de sí el color blanco. Luego asciende a lo alto y se sumerge de nuevo en medio de ese color, ocupando su interior. Lo mismo se repite con toda la gama de colores, a los cuales arroja hacia afuera, concentrándose más y más en el medio hasta que llega a ese punto oculto para derivar de él luz. Cuando viene el Shabbat, corresponde que el pueblo santo se lave de las huellas de su trabajo de los días profanos. ¿Por qué razón? Porque durante los días de semana un espíritu diferente merodea y revolotea sobre el pueblo. Es con el propósito de quitarle ese espíritu y revestirlo con otro espíritu, un espíritu sublime y santo que se ha de lavar los residuos del mundo del trabajo. El sentido interno de esta acción es el siguiente: todos los 6 días están concentrados en un punto sagrado donde forman una unidad. Hay otro sexteto de días que se encuentra afuera y pertenece al otro lado. Y bien, para Israel santo, para los que llevan una vida santa durante la semana, es como si los 6 días se unificaran con esos 6 días que están adentro y se hallasen concentrados en ese punto central en el cual están guardados. Este punto a su vez está oculto durante los 6 días, pero a la entrada del Shabbat se eleva a lo alto, donde es decorado y se unifica con el ciclo completo de días, todos los cuales se absorben en él. Observen esto. Hay días y días. Están los días de semana comunes, como ya se dijo. Estos existen al margen y para otras naciones, pero hay días sabáticos. Estos son los días semanales tal como existen para Israel. Y bien, cuando ese punto asciende, todo es ocultado y solo él tiene dominio y asume el nombre de Shabbat. Este nombre, aparte de su significado simple de descanso, tiene una significación esotérica que asocia ese punto con los patriarcas, porque el término Shabbat puede resolverse en la letra Shin, que indica 3, es decir, las 3 varas en su forma, y el término Bad, que significa hija. El todo indica que el punto Shabbat, cuando sale en su resplandor como una única y querida hija, se junta con los 3 patriarcas que así juntos forman una unidad completa. Así tenemos Shin, simbólico de los 3 patriarcas, y Bad, simbólico de la hija querida, el punto Shabbat. En conjunto forman la unidad que se expresa en Shabbat. Hay también similarmente un Shabbat superior formado del mundo futuro, Binah, y del punto central que también se llama Bad. Cuando ese punto Shabbat inferior asciende, se hace visible y se engalana
Se difunde por los mundos superiores e inferiores un espíritu de regocijo. Además, durante esa noche, ese punto irradia la luz y extiende sus alas sobre el mundo, de modo que todos los otros poderes desaparecen y el mundo descansa en un estado de seguridad. Los iniciados en la sabiduría más elevada cumplen sus deberes maritales en cada noche de Shabbat. Acerca de esto, se ha planteado una pregunta a la lámpara sagrada, señalándole que ello parece contradecir el hecho conocido de que la corona de abajo recibe lo que recibe, es decir, las almas de lo alto, durante el día, y en la noche distribuye sostén a toda su hueste, como dice la Escritura. Ella se levanta cuando aún es noche y da alimento a su hogar y una porción a sus doncellas servidoras. Proverbios 31:15. Si es así, ¿cómo podremos decir que el tiempo apropiado para la relación es en esa noche en particular? Contestó, seguramente ese es el tiempo apropiado para la relación marital, tanto más que esa noche distribuye almas para los iniciados en la sabiduría mística, y ningún otro tiempo es apropiado para que esta unión, que ha de realizarse con todo gozo, sin mezcla extraña, salvo esa noche cuando son distribuidas las almas a los sabios, los justos y los piadosos. Cada noche, ciertamente, puede ser apropiada para ello, y esto es medianoche, como ya se explicó en otra parte. Pero corresponde que los iniciados se limiten a esa noche. La razón es que un espíritu revolotea sobre el mundo durante los otros días de la semana, pero en la noche de Shabbat, otro espíritu, un espíritu sagrado y sublime, desciende para el pueblo santo. Ese espíritu vuela del anciano de ancianos y desciende en el punto sabático inferior, trayendo allí descanso para todos. De allí se expande en todas las direcciones, en lo alto y lo bajo, como está dicho, entre mí y los hijos de Israel. De ahí que para los hombres de sabiduría, el tiempo apropiado para esa función es cuando ese santo y exaltado espíritu se difunde en torno de ellos, pues ese mismo espíritu lleva tras sí en su descenso aquí abajo todas las almas santas, de modo que por su intermedio los santos exaltados transmiten a su descendencia esas almas santas. Además, tan pronto como ese espíritu revolotea sobre el mundo, desaparecen de él todos los espíritus malignos y los acusadores perversos de los hombres. Y así no hay entonces necesidad de rezar por protección, porque Israel se encuentra entonces bajo la guarda de ese espíritu, con los flancos del tabernáculo de paz extendidos sobre él, de modo que los israelitas pueden estar perfectamente seguros. Es verdad que hay una enseñanza tradicional que dice que un hombre no debe salir solo ni en la noche del cuarto día de la semana ni en la noche del Shabbat, y que en esos días uno ha de estar cuidándose. Y esto parece contradecir lo que acaba de expresarse, o sea, que en la noche de Shabbat los hombres están protegidos de todos los malos acusadores y por eso no necesitan ofrendar una plegaria especial. Esto es seguramente correcto. En la cuarta noche de la semana hemos de estar en guardia contra ellos, por la razón de que en la creación de las luminarias la luna fue maldecida, su luz disminuida, se dio oportunidad así a bandas de espíritus malignos para ejercer poder en esa noche. A su vez, en la noche del sábado, mientras esos espíritus se desparraman para retirarse a la caverna del abismo, donde son impotentes para hacer daño, un hombre solitario debe estar en guardia contra ellos. En efecto, cuando ellos carecen de poder, ahora y entonces se muestran, y así un caminante solitario debe estar en guardia. Por eso se ha dicho, ello no indica un grado inadecuado de seguridad. Se respondió que no es así. En Shabbat hay protección para el pueblo santo, y el Santísimo a la entrada del Shabbat
adorna a cada miembro de Israel con una corona santa que cada uno de los que llevan ha de cuidar y guardar. Aunque los espíritus malignos no frecuentan entonces lugares inhabilitados, a menudo aparecen a un hombre que camina solo, y entonces su buena estrella, Masán, se aparta de él. Por eso corresponde que un hombre se adorne solo con la santa corona y la guarde. Sea como fuere, en esa noche el pueblo santo está plenamente protegido, pues el tabernáculo de paz lo cubre. Y la tradición nos dice que el tabernáculo de paz y el otro lado no pueden coexistir juntos. Así el día de Shabbat es un día de universal seguridad y gozo en el mundo superior y en el mundo inferior. Y la luz inferior, al irradiar al mundo superior a través del resplandor de las coronas sabáticas, es allí intensificada a 70 veces, de modo que el anciano de ancianos se afana solo. Entonces, al irrumpir ese día, el pueblo santo se dirige a la sinagoga en espíritu gozoso, vestido con lo mejor, coronado con la santa corona celestial y provisto con el adicional espíritu celestial. Allí los israelitas ofrendan alabanzas en cánticos e himnos que ascienden a lo alto, de modo que los mundos superior e inferior se llenan con gozo y están juntos adornados. Entonces los seres celestiales se expresan y dicen: felices sois ustedes, oh pueblo santo, sobre la tierra, a través de quien vuestro amo es coronado, lo mismo que todas las huestes sagradas. Este día es el día del alma y no del cuerpo, y exhibe el dominio del atado de almas cuando los seres superiores e inferiores están unidos en virtud del adicional espíritu celestial por el cual el hombre es coronado. Rabí Simeón dijo: está escrito, y por encima de las cabezas de los seres vivientes había la semejanza de una expansión sobre el resplandor de un cristal terrible extendida por encima sobre sus cabezas. Ezequiel 1:22. Este versículo ya se explicó de cierta manera, pero hay firmamento y firmamento. Hay un firmamento inferior que descansa sobre las 4 bestias santas inferiores, de donde se extiende y comienza a tomar la forma de una figura femenina detrás de una figura masculina. Esto está esotéricamente implicado en el pasaje que dice: y tú verás mis espaldas, pero mi rostro no será visto. Es Éxodo 33:23. Y también me has cercado por detrás y por delante, y has puesto sobre mí tu palma. Salmos 139:5. Y luego en las palabras: y tomó una de sus costillas. Génesis 2:21. Y hay un firmamento superior que descansa sobre las 4 bestias santas superiores, de donde se extiende y toma la figura de un varón muy recóndita. De estos 2 firmamentos, uno se llama confín del cielo y el otro se llama desde el confín del cielo. Deuteronomio 4:32. Las cabezas de las criaturas vivientes se refiere a las 4 bestias santas inferiores que están inscritas encima de las 4 letras grabadas en el lado interno de los 4 portales del jardín del Edén. Y bien, aunque se ha dicho que el Edén inferior está sobre la tierra, y efectivamente es así, el asunto, sin embargo, es muy recóndito, pues el hecho de que el punto supremo antes mencionado tiene su parte en el mundo inferior, tanto como en el mundo superior. El jardín inferior es la porción de ese punto a través del cual se comunica gozosamente con las almas de los justos sobre la tierra. Y así se llena de deleite celestial y terrenal, en comunión arriba con el justo y abajo con el producto del justo, las almas de los justos. El jardín es una emanación del punto llamado Edén, las cabezas de las criaturas vivientes, que tienen cada uno 4 rostros de león, de buey, de águila y de hombre, abarcando este último a todos los demás
como está dicho. Y la semejanza de sus rostros era cara de hombre. Ezequiel 1:10. Son idénticas con los 4 brazos de los ríos. Génesis 2:10. Y son quienes sostienen el trono divino, y como consecuencia del peso de esta carga, exudan transpiración, y de esta transpiración se formó el río de fuego, Near Dinur, del cual está escrito: un río de fuego corría y salía de delante de él, y miríadas de miríadas ministraban ante él. Daniel 7:10. Las almas de los hombres, antes de ascender al paraíso, están inmersas en ese río de fuego, donde son purificadas sin ser consumidas. Ocurre con el alma como con una vestidura hecha de la piel de una salamandra. Tal vestidura, en razón de tener su origen en el fuego, solamente puede ser purificada en fuego. Solamente el fuego tiene el poder de purificarla de sus impurezas, porque el alma efectivamente se origina en fuego y es una emanación del trono divino, del cual está escrito: su trono era llamas de fuego. Daniel 7:10. Así, para ser limpiada de sus impurezas, ha de pasar por fuego, de modo que solamente el fuego tiene la virtud de consumir toda contaminación en el alma y hacer que ésta emerja pura y blanca. Pero no se ha de pensar por esto que el alma no pasa por penitencia, pues en realidad desdichada el alma que ha de soportar un fuego extraño, aunque con esto se purifique y se haga blanca. Y más aún, desdichada es el alma que está muy contaminada, pues tal alma habrá de pasar por el fuego 2 veces para salir pura y blanca. Primero, el alma es llevada a un lugar llamado Ben-Hinnom, que se llama así porque está en el interior de la Gehenna, donde las almas son limpiadas y purificadas antes de que entren en el paraíso inferior. 2 ángeles mensajeros permanecen a la puerta del paraíso y llaman en alta voz a los capitanes encargadas de ese lugar en la Gehenna, convocándolos para recibir esa alma. Y durante todo el proceso de la purificación continúan pronunciando en alta voz la palabra Hinnom. Cuando el proceso está completo, los capitanes sacan el alma de la Gehenna y la conducen a la puerta del paraíso y dicen a los ángeles mensajeros de allí: Hinnom, literalmente, aquí están, ved, aquí está el alma que ha salido pura y blanca. Entonces el alma es traída al paraíso. Cuán quebrantada está esa alma después de su prueba en el fuego infernal. Pues aunque éste ha descendido de lo alto, cuando alcanza a la tierra abajo, ya no es tan refinado y produce al alma sufrimiento intenso y la deja debilitada y quebrantada. Entonces Dios hace que los rayos del sol penetren a través de las 4 aberturas del firmamento encima del paraíso y que arroje sus rayos sobre esa alma y la cure. De esto dice la Escritura: pero para ustedes que temen mi nombre, se levantará el sol de justicia, trayendo salud en sus alas. Malaquías 3:20. El alma ha de pasar una segunda prueba en ese pasaje del paraíso inferior al paraíso superior, pues en el paraíso inferior no está aún enteramente purificada de las materialidades de este mundo, como para que cuadre su ascenso a lo alto. Así pasa a través de ese río de fuego, del cual emerge completamente purificada y llega a la presencia del soberano del universo, beatificada en cada aspecto. También los rayos de la luz celestial favorecen su cura. Este es su estadio final. En este estadio las almas permanecen vestidas en su indumento y adornadas con sus coronas ante su amo. Feliz es la suerte de los justos en este mundo y en el mundo por venir. Las almas en el paraíso inferior, a cada novilunio y a cada día de Shabbat, andan en torno y ascienden al lugar que se llama Muros de Jerusalén, donde hay una gran cantidad de capitanes y legiones
que montan guardia, como está escrito. Sobre tus muros, oh Jerusalén, he puesto centinela. Isaías 62, 6. Ellos suben hasta ese lugar, pero no entran en él hasta su completa purificación. Allí se prosternaban extáticamente de la radiación celestial y luego retornan al paraíso. A veces también salen merodeando por el mundo y viendo los cuerpos de los pecadores experimentando su castigo. Así la Escritura dice, y saldrán y mirarán los cadáveres de los hombres que se rebelan contra mí, pues su gusano no morirá y su fuego nunca se apagará y serán un objeto de abominación para toda carne. Isaías 66, 24. Continúan revoloteando, lanzando su mirada a los que son víctimas de dolor y enfermedad, que sufren por su fe en la unidad de su amo. Entonces regresan y hacen todo esto al Mesías. Cuando el Mesías oye del gran sufrimiento de los hijos de Israel en su dispersión y de los malvados de entre ellos que no buscan conocer a su amo, solloza en alta voz por esos malvados, como está escrito. Pero él fue traspasado por causa de nuestras transgresiones, quebrantado por causa de nuestras iniquidades. Isaías 53, 5. Entonces las almas retornan a su lugar. El Mesías, por su parte, entra en cierta sala en el jardín del Edén, llamada la sala de los afligidos. Allí se lamenta por las enfermedades y dolores y sufrimientos de Israel y pide que se abatan sobre él, cosa que hacen. Y si no fuera que él de esta manera alivia la carga de Israel, tomándola él mismo, nadie podría resistir los sufrimientos que afectan a Israel como expiación por su descuido de la Torá. Así la Escritura dice, seguramente él ha llevado nuestros padecimientos. Isaías 53, 4. Una función similar desempeñó Rabí Eleazar aquí sobre la tierra, porque en verdad exceden a todo número los castigos que esperan a cada hombre diariamente por el descuido de la Torá. Todos los santos descendieron al mundo cuando la Torá fue dada. Mientras Israel se hallaba en Tierra Santa, evitaba todas las malas enfermedades y aflicciones del mundo mediante el servicio y los sacrificios del templo. Ahora es el Mesías el medio de que la humanidad las aleje hasta el tiempo en que el hombre abandona este mundo y recibe su castigo, como ya se dijo. Cuando los pecados de un hombre son tan numerosos que ha de pasar por los compartimentos más bajos de la Gehenna para recibir castigo más pesado correspondiente a la contaminación de su alma, se enciende un fuego más intenso para consumir esa contaminación. Con este propósito, los ángeles destructores emplean varas de fuego, de modo de expulsar esa contaminación. Desdichada el alma que está sometida a tal castigo. Felices son los que guardan los preceptos de la Torá. Feliz es la suerte de todo aquel que puede penetrar en los misterios de su amo y ser absorbido en él. Un hombre logra esto especialmente cuando ofrenda su plegaria a su amo en devoción intensa. Entonces su voluntad se vuelve como la llama inseparable del carbón y su espíritu se concentra en la unidad de los firmamentos inferiores para unificarlos por medio de un nombre inferior. Luego en la unidad de los firmamentos superiores y finalmente en la absorción de todos ellos en ese firmamento más alto. Mientras la boca y los labios de un hombre se mueven, su corazón y su voluntad deben dirigirse a la altura de las alturas, de modo de reconocer la unidad del todo en virtud del misterio de los misterios, en que todas las ideas y voluntades y todos los pensamientos encuentran su meta, es decir, el misterio del Ein Sof, infinito, ilimitable. Hemos de repetir este mismo empeño en toda plegaria, de modo de adornar cada día con la corona del misterio de su correspondiente día superior por medio de nuestra plegaria. De noche el hombre ha de imaginarse que está para abandonar
este mundo y que su alma lo abandona y retorna al amo de todo. Porque cada noche el punto supremo absorbe en sí las almas de los justos. Hay aquí para el iniciado una verdad recóndita. El firmamento inferior, como ya se mencionó, es sostenido por este punto. Más aún, ese firmamento es una fusión de los mundos superior e inferior, teniendo su base en el mundo inferior. Como la llama oscura da una lámpara, se introduce en la llama blanca de encima, mientras tiene su base en una mecha hundida en aceite. Así, durante el día, ese punto está esencialmente encima, pero en la noche está esencialmente abajo, siendo absorbido en las almas de los justos, pues en la noche todas las cosas retornan a su raíz y fuente original. El alma asciende, pues, retornando a su fuente, mientras que el cuerpo permanece quieto como una piedra, regresando así a su propia fuente de origen. Mientras se encuentra en ese estado, el cuerpo está sometido a las influencias del otro lado, con el resultado de que sus manos se contaminan y permanecen hasta que son lavadas por la mañana. Como se explicó en otra parte, las almas de los justos, al ascender en la noche a sus propias esferas celestiales, son entretejidas en una corona con la cual el santo bendito sea se adorna. Hay asistentes nocturnos encargados de esas almas que las llevan a lo alto y las ofrecen como un aceptable sacrificio a su amo. El capitán supremo de esas legiones lleva el nombre de Surya, y cada alma, cuando pasa por todos los firmamentos, es primero traída ante él, y él inhala su perfume, como está dicho, y él inhalará el perfume del temor del Señor. Isaías 11:3. Entonces las toma a su cargo y las pasa a más alto hasta que llegan al lugar del sacrificio. Allí todas las almas que están absorbidas en el punto supremo, así como una mujer concibe un niño, así el punto supremo las concibe, experimentando un arrebatado placer al absorber en sí las almas con todas sus buenas acciones y estudios de la Torá realizados durante el día anterior. Entonces las almas vuelven a emerger, es decir, nacen de nuevo, y cada alma es fresca y nueva como en su primer nacimiento. Este es el significado interno de las palabras: nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Lamentaciones 3:23. Es decir, ellas, las almas, son nuevas cada mañana porque grande es tu fidelidad, para absorberlas y luego soltarlas como recién nacidas. Felices son los justos en este mundo y en el mundo por venir. Entonces el día asomó y Rabí Abba dijo: levantémonos y ofrendemos alabanza al Señor del mundo. Entonces, después de haber recitado sus plegarias, los compañeros volvieron a él y dijeron: que quien comenzó el discurso lo concluya. Feliz es nuestra parte porque hemos tenido el privilegio de adornar al santo bendito sea con la corona de las enseñanzas recónditas de la sabiduría. Rabí Abba comenzó entonces el discurso siguiente. Éxodo 37:1 dice: y Betzalel hizo el arca de madera de acacia. Dijo: la Santa Asamblea efectivamente ya expuso el aspecto esotérico del tabernáculo. Sin embargo, todavía hay mucho para examinar, pues su sentido interno está adornado con muchos misterios de la enseñanza de la sabiduría. El arca es un recipiente con 6 lados y en su interior contiene y oculta la ley escrita que sale en las 6 direcciones de la creación. Además, el arca consiste de 5 tableros y un techado para simbolizar los 5 libros del Pentateuco, con el grado que los penetra a todos, llamado el misterio del pacto. Juntos, el arca de 6 lados y la Torá representan la interioridad de los 9 grados que se hallan resumidos en los 2 nombres divinos, Yud, Hei,
Vav-Hei, Elohim, mientras que el techado representa al cielo más alto que rodea a todo, cubre todo, de modo que el todo permanece no develado. Éxodo 37:1 dice: y Betzalel hizo el arca. ¿Por qué los hombres sabios que hicieron el tabernáculo no hicieron también el arca? La razón es que Betzalel representaba la parte final del cuerpo, el símbolo del pacto sagrado que mantuvo puro, y de ahí que le tocó hacer el arca, que era su parte propia. Entonces todos los compañeros se acercaron y besaron a Rabí Abba. Rabí Simeón siguió discurriendo y citó el versículo: y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría porque Moisés había puesto sus manos sobre él. Deuteronomio 34:9. Dijo: en muchos lugares hemos asentado que el rostro de Moisés era como el rostro del sol, mientras que el de Josué era como el de la luna. Pues la luna no tiene luz propia, sino que recibe su luz por reflejo del sol hasta que se vuelve plena, cuando se puede decir que alcanzó su estado de acabamiento. La condición de completa de la luna es cuando ella se llama reflejo de Muz, en relación al sol superior llamado Yud-Hei-Vav-Hei, porque recibe este nombre solamente cuando está completa, pues tiene muchos nombres de acuerdo con sus varias manifestaciones. Así, cuando está completa en todos los lados se llama Yud-Hei-Vav-Hei, correspondiendo su condición de completa a la completitud más elevada. La hija es la heredera de la madre. Este es el caso en el 15º día del mes, y así en el 15º día de este séptimo mes es la festividad del tabernáculo. Levítico 24:34. También está escrito: sea como fuere, el 10º día de este séptimo mes es el día de expiación. Levítico 24:27. Que tiene la misma referencia cuando el mundo, por ser simbolizado por todas las 10 expresiones y centrado en este mes, primero se le llama 10 y después, cuando la luna se junta con él en completitud, se lo llama 15, juntándose el Hei 5 con la Yud 10, y ambas forman el nombre divino Yud Hei. En el completado nombre Yud-Hei-Vav-Hei hay una segunda Hei agregada. La primera Hei está asociada con el misterio superior y la segunda simboliza la providencia que proporciona su sostén al mundo inferior. La luna se llama así en su plenitud, una plenitud que abarca los mundos superior a inferior a través del sentido interno del nombre divino, formando todo una unidad de perfección. Josué es el símbolo de la plenitud de la luna, siendo él verdaderamente el hijo de Nun, como la letra Nun es expresiva de la significación recóndita de la luna. Y así Josué estaba lleno del espíritu de sabiduría, lleno en la plenitud del nombre divino, porque el punto supremo, idéntico con la letra Yud, se expandió y produjo un espíritu, el cual produjo un templo. Entonces ese espíritu se expandió más y así adquirió 6 direcciones. Habiéndose expandido por todas estas, llenó e hizo que viniera a ser el templo inferior. Así el nombre del divino se hizo manifiesto en una unidad de acabamiento. Entonces Josué estaba lleno del espíritu de sabiduría porque Moisés había puesto sus manos sobre él. Esto es, derramó bendiciones sobre él y, por así decirlo, por él se llenó el pozo. Feliz el hombre que presta atención a los preceptos de su amo y conoce su significación recóndita, pues no hay en la Torá precepto que no contenga múltiples enseñanzas recónditas, sublimes y radiaciones y resplandores. Pero los hijos de los hombres no conocen ni prestan atención a la gloria de su amo. Feliz es la parte de los justos que son asiduos en el estudio de la Torá. Felices son en este mundo
y en el mundo por venir. Nuestros sabios han dicho que los arrogantes y desvergonzados no tienen porción en este mundo ni en el mundo por venir. Todos los arrogantes de Israel, cuando miraban a la lámina, se volvían contritos de corazón y miraban hacia adentro en sus propias acciones, porque la lámina poseía poderes milagrosos y así era el medio para hacer que todos los que la miraban se sintieran avergonzados de sus malas acciones. De esta manera la lámina aseguraba la expiación para los arrogantes y los insolentes. Las letras del nombre divino grabadas en ella se erigían brillantes y resplandecientes, y quien miraba ese resplandor debía bajar sus ojos en temor y volverse contrito de corazón, y así la lámina efectuaba su expiación. De una potencia similar era el incienso, pues quien olía el humo de la columna que ascendía del productor de humo, uno de los ingredientes del incienso, se volvía puro de corazón y dispuesto a adorar a su amo. La mancha del espíritu desaparecía de él, dejándolo que sirviera con unidad de corazón a su Padre en el cielo. Así el incienso poseía el poder de quebrar completamente el mal espíritu en el hombre. Así como la lámina poseía poderes milagrosos, así los poseía el incienso, y no hay en el mundo nada que tenga poder igual al incienso para aplastar al otro lado. Así leemos: toma tu incensario y echa en él fuego de encima del altar y pon incienso, porque de la presencia del Señor ha salido explosión de ira. La mortandad ha comenzado. Números 17:11. Porque nada es tan grato al santo, bendito sea, como el incienso capaz de expulsar de la casa la hechicería y todas las malas influencias. Si perfumes preparados por hombres poseen la virtud de contrarrestar con su aroma y emanaciones los efectos perniciosos de cosas malas, ¿cuánto más puede hacerlo el incienso? Es ordenanza del santo. Bendito sea, firmemente establecida, que quien recita diariamente la sección del incienso y reflexiona sobre ella, será salvada de todas las cosas malas y brujerías en el mundo, de todas las deformidades y malas imaginaciones, de malos decretos y de la mala muerte. No lo afectará daño alguno ese día, porque el otro lado no tiene poder sobre él, pero se debe leer con devoción. Rabí Simeón discurrió sobre el versículo: y harás un altar para quemar el incienso. Éxodo 31. Dijo: este versículo plantea un problema porque encontramos que había dos altares, o sea, el altar del holocausto y el altar del incienso. El primer altar exterior y el segundo el interior. Y bien, ¿por qué se llamó al altar de incienso Mizbeach, literalmente lugar de faenamiento, dado que no tenía relación con el faenamiento de animales? La explicación es que este altar era eficaz en derrotar y someter los numerosos poderes del otro lado, de modo de hacerlos impotentes e incapaces de actuar como acusadores. De ahí el nombre Mizbeach, lugar de faenamiento. El mal lado, cuando veía el humo de incienso ascendiendo en una columna, estaba sometido y huía y era completamente incapaz de acercarse al tabernáculo. Y bien, porque de ese gozo no participaba nadie fuera del santo bendito sea, por la razón de que esta ofrenda era tan preciosa a su vista. Ese altar fue colocado en la parte más interna del tabernáculo, porque era el repositorio de bendiciones, y por eso estaba oculto del ojo del hombre. Acerca de eso está escrito: y se colocó entre los muertos y los vivos, y así se detuvo la mortandad. Números 17:13. Porque Aarón encadenó al ángel de la muerte, de modo que no ejerciera dominio ni ejecutara ningún juicio. Es enseñanza tradicional que allí donde la gente recita con devoción
cordial, la parte que se relaciona con el incienso, allí habrá inmunidad de la muerte y el daño, ni tendrá ninguna otra nación poder sobre ese lugar. El nombre altar para quemar incienso nos dice además que ese altar debía ser consagrado por la quema de incienso. Además, de acuerdo con la versión caldea, nos enseña que está prohibido quemar incienso en cualquier lugar, salvo sobre carbones de fuego tomados con el censario de ese altar. Observen que quien es perseguido por el rigor necesita el remedio de quemar incienso para salvarse, como también arrepentimiento ante su amo. Esto le ayuda mucho para mantener alejado el castigo. Eso seguramente resultará si el hombre está acostumbrado a recitar 2 veces por día la ordenanza sobre el incienso por la mañana y al anochecer en correspondencia con el precepto, y Aarón quemará sobre él incienso aromático todas las mañanas, en la lámpara lo quemará. Éxodo 30, 7 y 8. Y más aún, este servicio sostiene perfectamente al mundo, como lo indica la frase: incienso perpetuo es delante del Señor en todas sus generaciones. Éxodo 38. En verdad, es un medio de sostén tanto del mundo inferior como del mundo superior. Allí donde no tiene lugar el recitado diario de la quema del incienso, allí amenazan juicios celestiales. Mucha gente muere y otras naciones obtienen dominio. Así la Escritura dice: un incienso perpetuo ante el Señor. Éxodo 38. Lo que indica que permanece en la presencia del Señor más que todos los otros modos de culto, siendo el más precioso y querido por el santo bendito sea. Sin embargo, la plegaria es el servicio más elevado que todos, pero la quema del incienso es cara y aceptable al Todopoderoso. Observen la diferencia entre la plegaria y la ofrenda de incienso. La plegaria se instituyó para ocupar el lugar de los sacrificios que Israel acostumbraba ofrendar, pero ninguno de los sacrificios tuvo el mismo valor que el incienso. Además, hay entre los dos esta diferencia. La plegaria repara daño que ha sido hecho, pero el incienso hace más, fortalece, une y es el mayor aportador de luz. Fue el incienso quien apartó la mala mancha, su ama, y purificó el tabernáculo de modo que el todo fue iluminado, renovado y unido en una totalidad combinada. De ahí que el recitado del incienso debe siempre preceder a nuestra plegaria diaria como un medio para apartar la mala mancha del mundo, tanto más si actúa como una terapéutica diaria, como la ofrenda misma en la que Dios se deleitaba. De ahí que encontramos escrito de Moisés: y el Señor dijo a Moisés: toma contigo especias aromáticas, estacte. Éxodo 30, 34. ¿Por qué específicamente se dice contigo? Significa en consideración a ti, esto es, para tu satisfacción y provecho. La purificación de una mujer redunda en satisfacción de su esposo. Así, esotéricamente, hemos de leer esa ordenanza como si dijera: toma contigo especia aromática con el fin de apartar la mala mancha, de modo que la Shejinah y su esposo puedan unirse en unión santificada. Feliz es así la parte de Moisés. De manera similar se lee: toma para ti un becerro para ofrenda por el pecado. Levítico 9:2. Una ordenanza dirigida personalmente a Aarón para expiar el pecado del becerro de oro que trajo sobre Israel. Rabí Simeón y Rabí Eleazar, su hijo, estaban una noche sentados juntos estudiando la Torá. Rabí Eleazar dijo a su padre: Rabí Simeón, está escrito: multiplicaré en gran manera los dolores de tu preñez, con dolor parirás hijos, y a tu marido estará sujeto tu deseo. Génesis 3:16. En esto hay oculta una sublime enseñanza mística. En dolor
parirás hijos. Es una alusión mística a la serpiente, como si fuera que con la serpiente ella produce alma, dado que la serpiente es responsable por el cuerpo y ella por el alma, y están combinados. La serpiente está destinada en el futuro a traer el nacimiento de todos los cuerpos antes de que llegue su tiempo propio, como la Escritura dice, antes que estuviese de parto, dio a luz. Isaías 66:7. Pues como el periodo de la gestación de la serpiente de 7 años, ello ocurrirá al final de 6. Y en esa hora, cuando dará a luz, morirá. De esto la Escritura dice, destruirá la muerte por siempre. Isaías 25:8. Y también vivirán tus muertos, los cadáveres de mi pueblo se levantarán. Isaías 16:19. Rabí Simeón dijo, en el tiempo cuando los muertos serán deportados y en preparación para la resurrección en Tierra Santa, legiones sobre legiones se levantarán sobre el suelo de Galilea, pues es allí donde el Mesías está destinado a revelarse, porque esa es la parte de José y fue la primera porción de Tierra Santa que fue destruida. Y fue desde allí que el exilio de Israel y su dispersión entre las naciones comenzó, como dice la Escritura. Pero no se contristan del quebranto de José. Amós 6:6. Así, allí se levantarán primero por la razón de que es la parte de él que fue puesta en el arca, como está dicho, y fue puesto en un arca en Egipto. Génesis 50:26. Y posteriormente fue sepultado en Tierra Santa, como está dicho, y los huesos de José que los hijos de Israel trajeron desde el Egipto los enterraron en Siquem. Josué 24:32. Y fue él quien guardó la pureza del pacto sagrado, de su símbolo, en un grado especial. Tan pronto como ellos se levantarán de la muerte, todas esas huestes marcharán, cada hombre a la parte de sus antepasados, como la Escritura dice, y retornaréis cada hombre a sus posesiones. Levítico 25:10. Se reconocerán el uno al otro, y Dios vestirá a cada uno en vestiduras bordadas, y todos vendrán y ofrendarán agradecimiento a su amo en Jerusalén, donde se reunirán multitudes sobre multitudes. Jerusalén misma se extenderá en todas las direcciones en una extensión mayor, aún cuando los exiliados retornaron allí, cuando se reúnen y ofrenden alabanzas a su amo, el santo bendito sea, se regocijará en ellos. Así la Escritura dice, y ellos vendrán y cantarán en la cumbre de Sión y afluirán hacia la beneficencia del Señor. Jeremías 31:11. Es decir, cada uno a su porción. Y la posesión de Israel se extenderá hasta alcanzar la meta de los romanos, y aún allí estudiarán la Torá. Todo esto ya se asentó y armoniza con el pasaje de la Escritura que dice, despierten y canten ustedes que residen en el polvo. Isaías 26:19. Bendito sea el Señor por siempre, jamás. Amén y amén.